Sean bienvenidos nuevamente al canal, y en esta ocasión continuaremos con las clases de tecnologías inalámbricas y hoy toca analizar algunos casos, en este caso, valga la redundancia, sobre el examen de diagnóstico para que podamos ver algunos detalles que son relevantes después para el futuro de nuestra clase. Voy a comenzar con la primera parte del examen. Vemos aquí en esta imagen una topología con cierta información. Tenemos una nube que nos representa la internet, luego llega un cortafuegos, muro de fuego, como lo conozcan, donde nos dice que tiene dos enlaces a dos WANs, es decir, tiene dos enlaces a internet, y un DHCP en rango de 1 a 250. Adicionalmente nos colocan de información que los cables rojos son categoría 6 y los cables negros son categoría 5. Entonces, a través de un cable categoría 6 se conecta un switch de 8 puertos Gigabit Ethernet, por eso tiene el GB, y luego va de nuevo con otro cable de categoría 6 a un enlace punto a punto Wi-Fi, donde tenemos que ocupa la IP 192.168.10.253. Viene el enlace, llega a la otra conexión punto a punto y tenemos que nuestra antena tiene otra IP que es la 192.168.10.252. Tenemos un switch de 8 puertos de 100 megabits, que es el que nos está sirviendo como troncal de esta situación, y luego tenemos un punto de acceso con la IP 10.251 que atiende a 180 clientes. Del otro lado tenemos un switch de 48 puertos con 2 puertos gigabit, por eso tiene el más 2G, y atiende a un laboratorio de 47 equipos. Del otro lado tenemos otro switch de 8 puertos a 1000 megabits, o sea, es un gigabit Ethernet, que tiene a 2 switches de 24, ambos de 100 megabits, para total darle servicio a 46 equipos. Y nos dice que tenemos los siguientes problemas. La red del laboratorio 2 es muy lenta. Dice que a veces los clientes inalámbricos no les da dirección IP. Los alumnos han creado carpetas compartidas entre ambos laboratorios y lo aprovechan para pasarse exámenes, entre otra información. Bien, vemos que hay varios problemas. Al menos esto es lo que nos está reportando las personas que utilizan la red, pero realmente ¿cuáles son los problemas estructurales de nuestra red? Bien, quiero empezar con que dice la red del laboratorio 2 es muy lenta. Vamos a ver, ubicar laboratorio 2. El laboratorio 2 son 46 equipos que se están cargando a switches de 24. Analicemos un poquito esa situación. Si tenemos un switch de 24 puertos y tiene 46 equipos, saquemos la mitad de los equipos para ver qué tanta carga tiene en cada uno de ellos. 46 equipos entre 2 nos quedarían a 23. Significa que hay 3 computadoras clavadas a este switch y 23 computadoras clavadas a este switch. Solo nos deja con un solo puerto libre que llega a este otro switch, que es un gigabit, porque tiene 1000 megabits, donde llega la información. Y ahí ya tenemos un pequeño problema. No importa que el switch sea gigabit, no funciona o nunca va a funcionar como se pretende, porque los cables que utiliza son categoría 5. Quedamos que los negros son categoría 5. Y segundo, que del otro lado los switch a donde están conectando son de 100 megabits. Eso implica que todo el tráfico que generan los 23 equipos aquí, no importa cuántos sean, tiene que salir por un tubo de 100 megabits o por un cable de 100 megabits. Entonces la potencia o el ancho que tiene este switch de tipo gigabit se está perdiendo a un décimo, porque los switches donde se conectan las computadoras son 100. Entonces ahí a lo mejor estos switches habría que cambiarlos por uno que al menos pudiese soportar un puerto o 2 puertos en gigabit para conectarse al otro switch gigabit. Es decir,
No es necesariamente cambiar todo el switch por 1 gigabit, simplemente con que sea de 24 y tenga alguna cantidad de puertos en gigabit. Estos existen de manera comercial, aunque debo de hacer una anotación de que la gran mayoría de los switches actuales ya son gigabit Ethernet, por lo menos en gama media y en gama baja. En gama alta ya hay otras diferencias, pero eso depende también del presupuesto que se tenga en una empresa. Pero de entrada, el problema de que la red de laboratorios es muy lenta, pues esencialmente lo primero es que los switches no son los adecuados para poder transmitir la carga de información. Ese es un punto. Luego nos dice, a veces los clientes inalámbricos no les da dirección IP. ¿Por qué podría ser? Tenemos que es un punto de acceso. Y ojo, aquí hay que aclarar que una cosa es un punto de acceso y otro es un router inalámbrico. Los puntos de acceso, como su nombre lo dice, perdón, creo que golpeé el micrófono. Los puntos de acceso lo que hacen es extender la red existente. Por lo tanto, siguen bajo las mismas reglas de esa red. ¿A qué me refiero? Es decir, regularmente van a utilizar el mismo DHCP que ya tienen cargado. No van a agregar otro DHCP. En cambio, un router inalámbrico va a aplicar una NAT, por la cual entonces sí puede tener un servidor DHCP extra. Aunque también hay excepciones donde en un punto de acceso se puede colocar un servidor DHCP que sigue en el mismo rango de la red. Entonces, como aquí nada más nos dice que es un punto de acceso y nos dice que son 180 clientes, significa que necesita 180 IPs. Vamos a sacar cuántas IPs en dinámica requerimos o cuántas IPs se requieren. Bien, voy a abrir un pequeño documento para ir apuntando algunos detalles. Siempre encima. Bien, el punto de acceso requiere 180 IPs dinámicas. Nuestro DHCP nos da de 1 a 250. Entonces, vamos a suponer que son las 250, de resto 180 y eso me quedan con 60 IPs. Ahora, aquí hay otro detalle. Se supone que nos restan 60 IPs. ¿Cuál es ese detalle? Que tengo 47 equipos en laboratorio 1 y no hay nada que me indique que aquí sean fijas. E incluso si lo fueran, estaría agarrando del rango dinámico. Entonces vamos a suponer que son dinámicas. Y significa que al restar el laboratorio 1, de tener 60 IPs, le restamos 47, eso nos deja con 13 IPs. Y en el laboratorio 2, que son 46 equipos, ¿de dónde sacamos las IPs que nos faltan? Entonces, ¿cuál es el problema? Probablemente la razón por la cual el punto de acceso ya no da más IP es porque ya no hay suficientes IPs para darla. Ahora, aquí hay dos soluciones. Si no queremos cambiar ningún dispositivo porque la empresa no tiene el dinero adecuado, tendríamos que extender nuestra red con una nueva máscara de red, una que nos soporte mayor cantidad de IPs. Pero eso acarrea dos problemas, que necesitaríamos que nuestro muro de fuego tenga dos servidores de DHCP, uno para manejar el primer segmento de 1 a 54 y otro para manejar el segmento de 55 en adelante, hasta 511 si mi memoria no falla. Entonces tendríamos que tener otro servidor de DHCP cargado aquí, y la realidad es que también hay otro problema. Nunca es bueno centralizar todos los servidores de DHCP. Si ustedes recuerdan, los servidores de DHCP o el protocolo de DHCP es un protocolo de broadcast. Y los protocolos de broadcast, a pesar de que los switches son más o menos inteligentes, tienden a generar tormentas de broadcast. Es decir, hay tráfico innecesario que está circulando a través de la red.
tener el DHCP tan lejos implica que ese tráfico llega demasiado lejos en la red. Lo ideal, desde mi muy humilde punto de vista, y aquí tengo que hacer un paréntesis tremendo, yo soy más desarrollador y un poco más orientado a la administración de servidores, no estoy completamente orientado a la gestión de redes, pero desde mi muy humilde punto de vista es que los DHCP no tienen que estar lejos de la red que están gobernando o los segmentos de red que están gobernando. Si yo pudiera cambiar un dispositivo, cambiaría el punto de acceso por un router inalámbrico, con lo cual, al ser un router inalámbrico y activarle la NAT con su DHCP, me permitiría perfectamente soportar esos 180 clientes a través de una única IP que voy a estar ocupando desde el muro de fuego. Y eso me resuelve muchos de mis problemas. Entonces aquí tal vez una situación sería cambiar esto por un router inalámbrico o, como mencioné, aumentar la capacidad de nuestra red y colocar 2 servidores de DHCP en el muro de fuego con su respectivo detalle. De cara a ver IPs fijas, a todos tenemos que iríamos a reconfigurarlas completamente. Y dado que también pudiera llegar a ser un inconveniente, son situaciones a evaluar. Bien, esto es por el lado de los clientes inalámbricos, no tienen dirección IP. Ahora muy bien. Nuestro siguiente dato dice, o problema dice, los alumnos han creado carpetas compartidas entre ambos laboratorios y aprovechan para pasarse exámenes entre otra información. Bien, esto hasta cierto punto es normal porque ambos están en la misma red. Vamos a suponer por un instante que estos laboratorios tienen una red con Windows, lo cual significa que por defecto está activado la parte de compartir archivos si están en una red de trabajo. Tenemos dos opciones en los Windows modernos: colocarlos en redes públicas, lo cual a todos los equipos, lo cual evitaría que compartan archivos directamente, o por lo menos por el protocolo que tiene involucrado Windows. Pero eso tiene el problema de que tengo que revisar 46 equipos y cambiarles de configuración de red de este lado. Entonces eso no suena tan buena idea. ¿Sale? Lo mismo si sucede en el otro laboratorio. Tendría que ir a configurar los 47 equipos, de cambiarlos de red de trabajo a una red pública. Lo cual, dependiendo de la política que se tenga en los laboratorios, puede ser contraproducente o no. A veces es conveniente a los alumnos darles ciertos niveles de privilegios para que puedan realizar prácticas. Y es que sí, este laboratorio, aunque no es exactamente para una empresa, es más bien para una escuela, donde una escuela privada, donde tienen diferentes equipos. Entonces ahí me pone una situación. Ahora, revisando algunas de las respuestas que me dieron sus compañeros, o que propusieron sus compañeros, algunos querían colocar VLANs, algunos querían colocar algunas restricciones de acceso o ACLs, lo cual es una situación ideal, pero hay que abordar los problemas de utilizar VLANs o, en su defecto, de utilizar ACLs. Y es que hay dos. El primer gran problema es que en ninguna parte nos dice que estos switches sean administrados. De hecho, no lo son. Son switches que simplemente, conforme fueron llegando la información o fueron llegando, se fueron agregando. No hay interfaz de administración en estos switches. Se necesitaba crecer la red y simplemente se colocaron. Algo que de hecho es muy popular en empresas y algunas escuelas, aunque ustedes no lo crean. Implica que si yo quiero colocar una VLAN, para empezar necesito switches administrables, en cuyo caso también me voy a ver en un problema. Si yo quiero colocar una VLAN, tengo que colocar un switch administrable justo aquí para poder administrar los dos segmentos de la red. Pero a la hora de meter una VLAN también me involucra otro problema. Para yo poder intercomunicar estas dos y que puedan salir a internet, yo necesito a alguien que gestione las IPs en esa VLAN, y para eso necesito un router. Esa es la razón por la cual muchas veces en prácticas anteriores de redes van a notar que siempre una VLAN viene acompañada de un router
que nos ayude a determinar las puertas de enlace correspondiente para salir hacia otra red. Y ahí es donde está el problema. No solamente tengo que cambiar este switch, sino también tengo que agregar un router, y ese router tiene que soportar VLANs o subinterfaces, lo cual se pone más divertido. Ahora, eso es por esa línea, pero veamos la parte económica. Algo que sí quiero que ustedes estén conscientes a la hora de esta clase es cuánto cuestan las cosas. Entonces voy a ir a la página de un proveedor que se llama Ciberpuerta. Y quiero que busquemos, voy a mostrar cuánto cuesta al día de hoy, que estamos hablando del 19 de agosto, cuánto cuesta un switch administrable. Y que tenga los puertos suficientes, porque recordemos que estamos evaluando que tienen que tener por lo menos de 24 puertos, o a lo mejor podríamos reemplazar todos estos por un switch de 48 puertos. Entonces, por ejemplo, este switch de 5 puertos pues no me va a servir para absolutamente nada. A veces los proveedores no lo manejan como administrable, sino como gestionado. Entonces vamos a buscar aquí, necesitamos switch de 48 puertos. Que sea gestionado. Y por ejemplo, en el caso de esta empresa que tiene en este caso un Ubiquiti, tenemos algunos que dice puertos 10, 100 y 1000, o sea, es Gigabit Ethernet, 2 puertos ESPF, que si mi memoria no me falla son para fibra, discúlpenme si no les tengo el dato correctamente, si no ahorita lo revisamos, y nos cuesta unos 9,000 pesos. Y si hablamos de Cisco, bueno, pues necesitamos mucho dinero, mucho dinero, ¿vale? Entonces esto nos da una idea de qué podemos comprar. Igual acá tenemos otro de Aruba en 40,000 pesos aproximadamente. Entonces quiero que noten que sí se elevan los gastos considerablemente, no es nada más agarrar y colocar un switch así. Pero como yo ya mencionaba, no nada más es la cuestión del switch, necesitamos un router, y un router que soporte VLANs o subinterfaces. Entonces vamos a colocar un router VLAN. Creo que no va a venir nada con VLAN, voy a tener que checarlos de otra manera. Vamos a buscar un router, buscamos un router alámbrico primero, y vamos a buscar entre sus características a ver cuál tiene administración o algo por el estilo. Regularmente los que tienen salida de firewall lo contienen, pero cortafuegos, que sí sean cortafuegos. Vamos a buscar alámbrico. Tenemos este de Unify, no tiene mucho. 5 puertos, router alámbrico. Bueno, incluso está decente, pero no necesitamos un inalámbrico ahí. Tenemos este de Cisco, para variar. Otro Ubiquiti. Y tenemos por aquí un Drytech. Está muy chiquito, pero vamos a ver. Y aquí tendríamos que buscar entre sus características a ver si tienen algo sobre subinterfaces o sobre VLANs. Algo que, aquí está, tiene soporte para VLAN. Entonces este es de router de Ubiquiti, está en unos 6,000, casi 7,000 pesos. Hablo de pesos mexicanos para aquellos que estén visitando el video aparte de mis alumnos. Y acá este de Cisco, pues esperaría que sí soportara VLANs, y más por ese precio. DSL, sí, soporta VLAN.
también soporta VLAN el router chiquito. Entonces sí tenemos algunas opciones. El más barato es el Rytec. Sería cuestión de ver si soporta VLAN. Si no, pues lo descartamos. Y no soporta VLANs. Entonces queda fuera. Pues bien, tenemos presupuestos variopintos para poder suplir nuestra necesidad. Pero a lo que yo quiero llegar es que, pues simple y sencillamente, nuestros costos se van a aumentar en un rango bastante considerable, a menos que queramos ir por una empresa un poco más discreta en el precio. Bien, entonces, si su propuesta es agregar switches administrables y VLANs, contemplen lo que cuestan las cosas en ese aspecto. ¿Qué otras maneras podríamos ¿cómo se llama? Evitar las carpetas compartidas? Pues podrían buscar un switch de capa 3, pero no se lo sugiero, va a salir caro. Déjame ver si para empezar tenemos aquí switch. No creo que tengamos un switch de capa 3. Necesitaría buscar un modelo muy específico de Cisco para poderlo encontrar. Pero les puedo asegurar que si un switch administrable normal no funciona, no creo que estemos tan... Aquí hay algunos en 70,000. Bueno, supuestamente un Catalyst de Cisco, y aparte requiere una licencia específica, nada más. No, pues no, ni siquiera no es administrado. No, lo descartamos definitivamente. Así que sí pueden colocar un switch de capa 3, pero no es lo ideal. Bien, entonces siempre que se analizan redes tenemos que tener en cuenta los medios que se están utilizando. Tenemos que tener en cuenta los costos de las piezas o los componentes que queremos agregar o retirar. Y también el cómo haya crecido la red en su momento. Si en mí estuviera y tuviésemos una cantidad de dinero considerable, tampoco excesiva, yo no cambiaría todos los switches o no cambiaría todo así nada más, o compraría todo en Cisco, sino más bien iría haciendo cambios selectivos. Por ejemplo, al ser un switch troncal, probablemente aquí sí podría un switch gestionable para poder manipular las redes correspondientes. O, en su defecto, este switch de 8 puertos gigabits lo subiría acá, cambiaría este cable para que sea un cable gigabit. Obviamente todas las conexiones de este switch, al colocarlo acá, las voy a cambiar a gigabit. Y sí, procuraría poco a poco ir cambiando los demás switches para que soporten gigabit y podamos tener un poco más de holgura en el tráfico como tal. Pero bueno, ese es mi análisis y algunas propuestas de soluciones. No es la única manera de solucionar los problemas de esta red. Y muchas veces en el mundo real lo que se hace es que se busca la parte más económica como tal, no tanto tal vez la más eficiente. Sobre colocar un router inalámbrico, pues hay distintos precios. Incluso se podría colocar un router inalámbrico de menos de 1,000 pesos sin ningún problema. Si tienen duda, podemos colocar un router inalámbrico. O si me quiero ver muy guau, incluso funciona bastante bien y no tendría problemas. Realmente no es necesario un router tan potente. Incluso podría funcionar. Pero bueno, creo que ya noté que la parte más crítica son los switches y los cables por los cuales se está transmitiendo. Bien, hasta aquí voy a dejar con la primera parte del examen. Vamos a evaluar la segunda parte del mismo.
Segunda parte tiene que ver más con el conocimiento de electrónica requerido un poquito para la materia. Y tenemos aquí precisamente una fuente de 5 volts, una resistencia, un LED, una toma a tierra, y abajo tenemos también otra resistencia de 100 ohms, otro LED y la toma a tierra. En el problema yo les mencionaba que uno de los LEDs no enciende, y si un LED, uno de los LEDs que está ahí, requiriera una carga nominal de 3.3 volts, ¿cuál es la resistencia más adecuada para hacerlo funcionar? Bien, primero a lo más obvio, y si hacemos más grande en la imagen vamos a notar algo muy interesante. Uno de los LEDs va en un sentido y otro de los LEDs va en otro sentido. Eso significa que al menos uno está inversamente polarizado. Los LEDs, al ser diodos, si ustedes lo colocan inversamente polarizado, jamás van a transmitir corriente. Pues, si lo recuerdan, los LEDs lo que hacen es que solamente mandan corriente en una sola dirección. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es cuál? Ya sea que ustedes pudieran buscar en internet cuál es el ánodo y el cátodo de cada uno de los LEDs, también podían buscar a simularlo o buscar algún simulador. Personalmente yo ahorita voy a tomar esa situación, pero repito, podrían buscar simplemente cuál es positivo y negativo de un LED. Vamos a ver si carga la imagen. Me parece que aquí no está. Si no, hasta con las imágenes nos guiamos. Tenemos aquí ánodo positivo, cátodo negativo. Entonces el ánodo, que es el positivo, empieza por aquí y el cátodo sale por acá. La flechita nos indica en qué sentido va la corriente. Entonces, retomando, si yo tengo corriente de 5 volts y voy moviéndome hacia acá, debo de llegar hacia la tierra. ¿Sale? Entonces, de esa manera, yo puedo ver que el que sí va a encender es el LED rojo. Ahora, algunos me dijeron, no, es que la resistencia es muy grande para encender un LED de 3.3. Y sí, pero no. Vamos a simularlo para que ustedes se den cuenta. Hay simuladores gratuitos, les voy a colocar uno, no es el mejor. Déjenme ver cómo se llamaban. Creo que ni siquiera lo tengo. No, miento, lo tengo con otro nombre. Bueno, ahorita les coloco. Ponemos Arduino simulador open source. Y vamos a buscar alguno que sea offline, que podrían usar cualquier simulador realmente. Déjenme ver si encuentro el que busco. Simulide. Me gusta porque es gratuito, lo pueden bajar. Entonces vamos a buscar. Descargan, yo estoy trabajando en Linux, así que yo uso un Linux Image. Ustedes si están en Windows utilicen el de 64 si están en Windows 10 y Windows 8, y si están en algo más bajo pueden ocupar el de 32. Que bueno, estoy tomando supuestamente el que no es estable. Vamos a ver. Ya casi termina. Ya lo bajó.
chmod más x simulidem punto diagonal simulidem. Vale, aquí tengo mi simulador y voy a hacer lo mismo. Necesito una fuente de voltaje. Ahí la tenemos. Necesito una tierra. Vamos a buscar un LED. Tengo aquí un LED. Voy a necesitar una resistencia. Un resistor. Esto más para acá y vamos a hacerlo más grande. Ok, necesitamos enchufar y darle los parámetros como lo tenemos acá. Comencemos, que este es un LED rojo. Vamos a dar propiedades. Decimos que rojo. Debería de verse más. Vamos a colocarle un cable aquí, un cable de aquí a acá, uy, acá, y un cable de aquí hasta tierra. Nos dice que tiene una resistencia de 200. Entonces le vamos a colocar aquí 200 ohms. Y vamos a encender nuestra simulación. Enchufamos, ahí dice que tiene 2 puntos y tantos. Y pueden ver que conforme me acerco a los 5 volts se va encendiendo mi LED. Yo puedo ir bajándole. Van a notar que aquí ya no prende. Pero si voy subiendo, sigo subiendo, y alrededor de 2.5 volts se enciende. Yo puedo seguir y seguir hasta los 5, donde va a tener su máxima luz. ¿Por qué enciende? Bueno, ahorita lo voy a explicar con teoría, pero en general deben de recordar que tanto las resistencias como los LEDs tienen tolerancias. Si lo notamos, nuestro LED aquí empieza a encender a partir de los 2.5 volts. Ese es mi umbral. Si yo supero un voltaje de 2.5 volts, va a empezar a encender. Si yo me paso y le pongo mucho voltaje, pues simplemente ya no va a encender prácticamente nada. Ahora, como mencioné, vamos a detener la simulación. Yo tenía una de 100. Vamos a colocar un LED. Ese es su orden normal. Lo voy a rotar para poderlo colocar inversamente polarizado. Enchufo y enchufo. Vamos a cambiarle a otro color. Creo que le puse verde, no me acuerdo, o rojo, uno de esos dos. No, creo que fue verde, no me acuerdo sinceramente. Ahí está. Y si yo enciendo la simulación, simplemente no va a encender. ¿Por qué? Porque la corriente trata de avanzar, llega, y como está inversamente polarizado, pues no hay un camino que lo haga llegar hacia la Tierra. Entonces jamás iba a encender. Bien, ¿y cómo se debería de haber calculado esto correctamente? Pues para eso necesitamos la ley de Ohm. Que aquí viene precisamente nuestro ejemplo de si yo quiero calcular una resistencia, la resistencia adecuada, tengo que tener el voltaje entre la corriente. Y algunos tuvieron problemas con las unidades. Voy a colocar esto por acá. Nuestra fuente nos da 5 volts. Nuestro LED necesita 3.3 volts. Y la corriente es de 30 miliamperios, 0.030 amps. ¿Sale?
ahí yo vi un detalle que muchos no supieron interpretar. ¿Cuántos son 30 miliamperios? Esos son 30 miliamperios. Algunos me pusieron 300 miliamperios. Así. No es lo mismo. Son cosas radicalmente diferentes. Entonces, miliamperios implica que son 3 dígitos. ¿Vale? Nuestra fórmula nos dice que para la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Y el resultado nos lo da en ohms. Entonces, ¿cuánto es mi voltaje? Si mi voltaje de entrada es 5 volts y mi voltaje de consumo es 3.3, yo tengo que hacer una resta para saber el voltaje real de consumo o de protección que necesito para mi LED. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, en este caso yo tengo 5 volts menos 3.3 me va a dar 1.7 volts. Entonces, yo lo que estoy protegiendo es ese excedente de voltaje con el cual puede llegar a golpear a nuestro LED. Entonces tomo este excedente y lo voy a sustituir en mi fórmula. Resistencia va a ser igual a mi voltaje, que es 1.7 volts entre 0.03 o 30 miliamperios. Estos son en amps. Si yo hago esta operación, la voy a hacer súper rápido con una calculadora. 1.7 entre 0.03 me da una resistencia de 56.66 ohms. Pero aquí yo tengo un problema. Es realmente difícil colocar una resistencia de esa capacidad. Simplemente tengo que acercarme lo más que se pueda y que me pase un poquito, no mucho. Entonces yo voy a buscar qué resistencias comerciales y sus valores. Aunque si ustedes me hubieran colocado 56, ya se los hubiera colocado como correcto. Y vamos a ver por aquí cuál se nos acerca a 56.66. Pues bien, podríamos aventarnos en una resistencia de 56 ohms, o podríamos ocupar una de 68 si queremos quedar holgados. De nuevo, cada resistencia tiene tolerancia. Vemos acá que tenemos eso de 56 y de 68. Cualquiera de las dos podría habernos servido. ¿Por qué no sirve la de 56? Porque tiene tolerancia un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, la misma resistencia. Parte LED también tiene tolerancia. Ya vimos que hasta cierto punto puede empezar a encender y en otro punto ya se quemaría. Entonces, colocar una resistencia de 56 comercial o una de 68 funcionaría. Aunque si yo voy a utilizarlo para mucho tiempo, iría mejor por la de 66 o buscaría una de 39 y una de 33 y las colocaría en serie. Recordemos que las resistencias en serie se suman. Entonces 33 más 39 me darían 72, con lo cual también podría ocuparlo. Caso de no encontrar la de 68. Son simplemente algunos elementos. O incluso pues podríamos intentar con la de, no sé, ya sería creo que 27 y 33 nos darían 60. Sí, también 60. Funciona. Podríamos hacer ajustes. Pero si nada más quiero colocar una sola resistencia, pues lo mejor sería una de 68. Y así es como se resolvería sus exámenes. ¿Por qué no prendía? Porque estaba inversamente polarizado. ¿Qué pasa si lo coloco normal? ¿Prenderá? Bueno, vamos a quitar este cable. Vamos a quitar este otro cable. Este lo volvemos a rotar 180. A tierra. Y encendemos la simulación y los dos prenden. Notarán que prende un poquito más de este. Bueno, como la resistencia es más baja, deja pasar más corriente. Sin embargo, tiene suficiente tolerancia como para soportarlo. Vamos a variar un poco el voltaje. Van a notar que mientras este está un poco más encendido, este está prácticamente apagado. Por la misma situación. Tiene una resistencia menor y este tiene una resistencia mayor.
Bien. Ok, hasta aquí le vamos a dejar y sin más por el momento, hasta luego.